Amigos de Impacto Venezuela, bienvenidos de nuevo a otro capítulo de Cara a Cara. Mi nombre es Joan Álvarez, en esta oportunidad haciéndole una suplencia a mi compañera Mildred Manrique. Año 2023, año electoral en nuestro país. La oposición se prepara para unas elecciones presidenciales que se esperan sean en el próximo año 2024. En torno a ello, la plataforma unitaria ha convocado entonces a unas elecciones primarias a través de la Comisión Nacional de Primarias. Para ello nosotros vamos a abordar estos temas importantísimos que han sido noticia en nuestro país los últimos meses con el abogado José María Casal, a quien nos acompaña en esta hora. Le damos la bienvenida a Impacto Venezuela. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por acompañarnos. El abogado José María Casal, Jesús María Casal, es el presidente de la Comisión Nacional de Primarias. Abogado, hay muchos temas, evidentemente, que usted pues ya ha tratado con distintos medios de comunicación, por supuesto en todo lo que ha sido los pronunciamientos de la Comisión Nacional de Primarias, todas aquellas reuniones que han tenido incluso ante el Consejo Nacional Electoral preparando estas primarias. Estas primarias evidentemente han sido marcadas por muchas críticas, mucho apoyo, por supuesto, pero la principal crítica está fundamentada en lo que ha sido la posible asistencia técnica del Consejo Nacional Electoral. Ya se ha acordado una comisión técnica en conjunto con el máximo ente electoral del país. Quisiéramos pues al día de hoy que nos ofreciera un balance si ha habido algún avance con esta comisión técnica, cómo se encuentra ese acuerdo hasta el momento, ¿no? Sí, bueno, ahí sería importante destacar que esa comunicación que hemos tenido con el Consejo Nacional Electoral se basa en el proceso de consulta que llevamos adelante con más de 120 organizaciones y que luego se ha ido incrementando, se ha ido ampliando ese proceso de consulta. Y esas consultas arrojaron como conclusión que los centros de votación, las instituciones educativas y otros centros de votación son muy importantes para la organización de la elección primaria, así como también la solicitud referida a las jornadas de actualización y de nuevas inscripciones en el registro electoral. Entonces esto dio lugar a que nos dirigiéramos al Consejo Nacional Electoral, puesto que esa es la ruta a seguir para poder utilizar los centros de votación y por supuesto allí también hay temas a resolver que se refieren al sistema de votación aplicable con distintos escenarios que se han considerado en la comisión. Y eso es lo que explica pues esa interacción con el Consejo Nacional Electoral. Yo creo que lo que es importante aquí explicar a la ciudadanía y la idea que queremos transmitir a la ciudadanía es que todas estas definiciones sobre cómo se perfila la primaria se basan en esas consultas y en la definición misma de la primaria como un proceso ciudadano, donde la identidad del elector siempre está protegida en un proceso además de absoluta transparencia y confiabilidad en su resultado. Y es con base en esos principios que nosotros vamos dando los distintos pasos que terminen perfilando la primaria. Esta consulta ha generado mucha incertidumbre, tanto en los políticos, por supuesto, en todos aquellos no solamente ajenos a la plataforma unitaria, sino aquellos que pertenecen en cada uno de sus partidos a esta plataforma, en torno a lo que es la maquinaria, ¿no? O sea, muchos de ellos se fundamentan en mitos, evidentemente, que estos 24 años de gobierno oficial ha generado, ¿no?, a través de cantidades de elecciones en el país, que son lo que es la manipulación del voto, el fraude electoral. Esto sigue presente en la conciencia del ciudadano venezolano y por supuesto también de algunos factores políticos de oposición que dicen pues que el Consejo Nacional Electoral sería una piedra de tranca, ¿no?, digamos, para todo este proceso de primaria. ¿Qué responde, ¿no?, la Comisión Nacional de Primarias al día de hoy? Ustedes han brindado confianza a lo que es una garantía del resguardo de la identidad del voto, ¿no? Pero es así que tanto es la asistencia técnica que puede generar el CNE a esta primaria, ¿no? Mire, nosotros lo que hemos percibido en todo momento es el apoyo al trabajo de la Comisión Nacional de Primaria y al margen que debe tener la comisión como árbitro del proceso para terminar de configurarlo. Por eso es que el propio reglamento de la Comisión Nacional de Primaria dice expresamente que esta comisión debe decidir si se solicita a un órgano internacional o a un órgano nacional algún apoyo de carácter logístico o de carácter técnico. Esos principios están totalmente a salvo, es decir, nosotros no vamos a dar ningún paso que pueda comprometer esos principios de transparencia, de confiabilidad en el resultado, de protección de la identidad del elector, de control de la Comisión Nacional de Primaria sobre el proceso en todas sus fases.
de que además se preserve el carácter de la Comisión Nacional de Primaria como órgano rector del proceso. Esos son principios inderogables. Entonces, solamente algo que quepa dentro de esos principios es algo que nosotros como un instrumento podríamos utilizar. Lo que no quepa en esas definiciones estaría de plano excluido. Ahora bien, es solamente, usted ha hecho mucho énfasis en los últimos pronunciamientos y desde el principio, en honor a la verdad, sobre el tema de los colegios, ¿no? Es fundamental ello. Pero también habría asistencia, digamos, en lo que es la maquinaria, el software. Es importante precisar ello porque ahí se basa mucho la incertidumbre, ¿no? Claro, pero nosotros estamos en el inicio de un camino que la propia ciudadanía nos pidió recorrer. Es decir, la ciudadanía dijo, mire, los centros de votación son muy importantes porque dan posibilidad de que la primaria se haga presente en zonas de clase media, urbanizaciones, pero también zonas populares, zonas urbanas, zonas rurales, una votación en condiciones de más seguridad. En una encuesta reciente se indica que aproximadamente el 70% de los electores prefieren votar en los centros de votación que hacerlo en las calles o plazas. Entonces, todas estas opiniones de los ciudadanos nosotros las tenemos muy en cuenta y estamos en el momento de, digamos, ya instalada la comisión y ahora, con base en esas mismas consultas, vendrán las definiciones sobre lo demás, pero no va a suceder nada que pueda comprometer esos principios a los que ya me he referido. ¿Pudiera ser sin el CNE a estas alturas? No está descartado. Nosotros tenemos manejando escenarios, estamos en el manejo de escenarios, iremos construyendo siempre el que consideremos más apropiado para la primaria, pero en este momento es importante plantear esa solicitud sobre el uso de los centros de votación conforme a los escenarios que ha ido construyendo la comisión. Ahora bien, hay otro punto álgido que es las inhabilitaciones de algunos que aspiran a la presidencia de la República y que van a ser inscritos como precandidatos a las primarias. Se han sumado nombres, no de manera oficial, a esta lista, más allá de los conocidos evidentemente, casos por ejemplo como Juan Guaidó, como Enrique Capriles Radonsky, una incertidumbre que existe en torno a la posible precandidatura de María Corina Machado. Se suman otros nombres, me atrevo a decir por ejemplo el de César Pérez Vivas, y lo menciono porque hay una inhabilitación política que se le emitió a él en el año 2015 por 7 años, ¿no? Y esta se ha relacionado mucho con un caso parecido que es, por ejemplo, el de María Corina Machado, que es que en efecto su inhabilitación caducó, se cumplió durante un año, pero no fue de alguna forma anunciado así a lo que es la Contraloría General de la República. Todos estos escenarios ustedes los tienen presentes, es más que evidente, pero al día de hoy, ¿cuál es la posición de la Comisión Nacional de Primarias? Bueno, nosotros hemos comentado reiteradamente que el reglamento de la primaria no prevé ninguna restricción, ninguna limitación para la postulación de personas que hayan sido víctimas de medidas de inhabilitación de la Contraloría General de la República. Por lo tanto, esas personas pueden participar en la primaria y a nosotros nos corresponderá proclamar al ganador o ganadora de la primaria con prescindencia de que pues haya sido no objeto de esas medidas, porque no, por razones jurídicas y también incluso de acuerdo a sentencias que se dictaron en el año 2012 que sirven como antecedente, como precedente, no hay un obstáculo para que las personas afectadas por estas medidas de inhabilitación puedan participar en una primaria. Claro, habrá una controversia sobre lo que ocurra después, pero a nosotros nos corresponde proclamar al ganador o ganadora de la primaria. Eso implica pues que hay que respaldar a esa persona para que pueda de alguna manera dejarse de lado, quedar sin efecto esa barrera para que pueda ejercer sus derechos de participación política, pueda aspirar a la presidencia de la República, tal como los ciudadanos así lo hayan manifestado en el proceso de primaria. ¿Y esa controversia que usted menciona, doctor Casal, debería ser resuelta bajo un mecanismo de negociación política? Bueno, eso es algo que pueden haber muchos escenarios, ¿no? y muchas reacciones, muchas respuestas. El primer paso estaría en manos de la propia ciudadanía y del propio proceso de primaria, que estaría dirigido a respaldar a esa persona que ha ganado la primaria para que se puedan superar todas esas barreras. Eso no descarta que pueda haber también unos espacios de negociación, pero la primera palabra la tendría la propia ciudadanía y todos los actores del proceso de primaria en el sentido de respaldar a quien ha ganado la primaria.
Quisiera, ya para ir finalizando, una precisión sobre el tema del voto en el exterior. Usted ha mencionado recientemente en algunas declaraciones públicas que es un hecho que las primarias van con voto en el exterior. Es decir, el día de hoy usted le confirma a todos aquellos venezolanos que nos ven en el exterior que pueden participar en las primarias, ¿no? Lo que nosotros hemos sostenido hasta ahora es que habrá voto en el exterior con unas características y un alcance que aún no están definidos. Entonces, sí estamos trabajando de manera muy ardua para definir el alcance de ese voto en el exterior, cómo se organizaría su instrumentación. Hay una serie de elementos aquí a considerar, como son elementos financieros, logísticos, organizativos, de garantías electorales, porque evidentemente pues hay que considerar que debemos dar un resultado oportuno sobre la conclusión de la jornada de la primaria, y que ese escrutinio de votos, ese proceso electoral en el exterior tendría que estar rodeado de todas las garantías exigibles, ¿no? Porque los propios ciudadanos quieren que su candidato gane en buena lid. Eso implica que existan todas esas garantías. Entonces, estamos trabajando en la materia, hay consultas pendientes, hay elementos logísticos, presupuestarios, organizativos que están sobre la mesa. De manera muy decidida estamos abordando esta temática e iremos dando los anuncios oportunamente. Pero es un hecho que este voto en el exterior no sería con el Consejo Nacional Electoral. No, nosotros siempre hemos sostenido en distintos espacios pública y privadamente que nosotros manejaríamos el voto en el exterior. Ya ocurrió así en el 2012, que la Comisión Nacional, la Comisión Electoral de Primaria, manejó el voto en el exterior con unas características pues en aquel tiempo muy distintas, ¿no? Porque no se había producido la diáspora. Ahora pues esa temática se aborda con otros desafíos, pero no estamos eludiendo esos desafíos, los estamos abordando y esperamos encontrar esas fórmulas viables para participación electoral de venezolanos que están en el exterior en la primaria, ¿no? Estamos, como les decía, tratando de construir esas condiciones con un alcance que no se ha definido todavía, una forma de instrumentar ese proceso también en discusión, pero estamos haciendo todos los esfuerzos. Por último, desde la fuente oficial, por ejemplo, voceros como Diosdado Cabello, el propio Nicolás Maduro han dicho que no va a haber primarias. Hasta el momento eso está descartado, el 22 de octubre. Nosotros seguimos trabajando para que se realicen las primarias en esa fecha. Cuando las anunciamos era porque ya habíamos podido en ese periodo inicial, pues de unos 3 meses de funcionamiento, establecer las bases, por lo menos las bases, para construir y llevar adelante la primaria, y con base en estas definiciones se fijó el cronograma y estamos pues en esa ruta, sin desviarnos mucho, sin desviar nuestra atención con base en unos u otros comentarios que no correspondan con la realización de ese objetivo. Excelente. Doctor, muchísimas gracias. Muchas gracias. Este capítulo de Impacto Venezuela, por supuesto, este programa de Cara a Cara, lo despedimos con el doctor Jesús María Casal, presidente de la Comisión Nacional de Primarias. Esto y otros elementos, evidentemente, se van a seguir sumando en la medida en que pase el tiempo. Nosotros estaremos informándoles a ustedes desde todas nuestras redes sociales y desde nuestro portal web de Impacto Venezuela. Se despide Joan Álvarez, hasta una próxima ocasión.